Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, mi nombre es Rafa Martínez, soy propietario y chef ejecutivo del restaurante Canchurradas, estoy aquí en Barcelona, y llevo en el mundo de la carne muchísimos años. Nuestro fuerte siempre ha sido la carne de buey, la carne de vacuno, añojos, cebones. Bueno, luego os explicaré el porqué. Y quería explicaros un poquito pues nuestro know-how, nuestra experiencia, nuestro saber hacer, y uno de los éxitos de nuestro restaurante ha sido el llegar a madurar carnes durante muchos meses. Cosa que, como bien sabéis, para hacer un buen chuletón o para conservarlo, con 30, 40 días es suficiente para hacerlo a la brasa. Pero la gente se pregunta que el por qué tengo que madurar las carnes más allá de 60, 80, 90, 100, incluso año y medio, como es esta pieza que está aquí, o 2 años, como el I+D que tengo en mis cámaras de maduración en piezas madurando. Pues la respuesta es porque, como bien sabéis, el madurar la carne es obligatorio, toda la carne de vacuno. Una carne, cuando la mujer iba a la carnicería y veía, quiero la carne más fresca que hay, es la más dura que hay, porque visualmente es la más bonita, pero hay un proceso enzimático en donde cuando yo sacrifico el animal, las primeras 24 horas lo que le llamamos rigor mortis, y ahí arranca un proceso enzimático donde las enzimas naturales de la carne empiezan a romper las fibras musculares. Con ello conseguimos que las fibras musculares vayan ablandando, ganamos textura y sabor. Cuando ponemos las carnes en las cámaras de maduración, tienen que ser cámaras especiales que tengan un control de aire y temperatura y humedades, donde nosotros podemos controlar en todo momento la temperatura y la humedad. Si lo ponemos en una cámara convencional, lo que estropea la carne es el cambio de temperaturas. O sea, si yo abro la nevera, la cierro, puedo tener ahí una chuleta que a los 4 días empieza a salir hongo, moho, empieza a estropear. Entonces hay que buscar un poquito el proceso ancestral, de dónde venimos. Nuestros antepasados eran capaces de coger una vaca o un buey, lo sacrificabas, lo dejabas en una cueva y todo el año iban cortando carne de ese animal. Y dices, joder, si a ellos no se les estropea, ¿por qué a nosotros tan pronto se nos estropea? Yo tengo la suerte de tener ganadería propia en Zamora, en León, tenemos la raza de Sayago, la zayaguesa, y me codeo con gente de 80, 85, 90 años que te explican lo que no hay en ningún libro de cocina. Y durante muchos años los he ido escuchando y la conclusión es la siguiente. Ellos colgaban las carnes, iban comiendo carne y la carne se iba curando. No sabían qué pasaba, pero arrancaba un proceso enzimático en donde las enzimas iban rompiendo las fibras musculares. Antiguamente, primavera, verano, otoño e invierno, pues ese proceso enzimático se iba ralentizando y curando climatológicamente y enzimáticamente hablando. Entonces, yo he estado investigando el por qué, qué temperatura y qué humedad. Entonces, si hemos ido buscando lo que es temperatura y humedad dependiendo del pH de la carne. Entonces, lo que debemos de hacer es poner las carnes a madurar. Una ternera la maduramos con 15 días es suficiente, 15, 20, pero una vaca y un buey nos permite maduraciones, lo normal serían, una vaca la maduramos 40, 50 días tranquilamente y un buey nos permite maduraciones más allí. ¿Por qué? Cuando a veces en una carne muy madurada encontramos un olor lácteo, queso azul, queso curado, eso es la vaca, debido a la hormona de la leche de la vaca. O sea, cuando yo maduro una vaca o maduro un buey, se nota mucho en un olor láctico que tiene el queso azul. Eso viene de la hormona de la leche. Pero si lo controlamos, no llegamos a estropearla. Un plato muy típico del restaurante que es un falso nigiri de buey. ¿Por qué le llaman falso nigiri? Como bien sabéis todos, nigiri es una bolita de arroz con su capa de carne, su capa de pescado. Nosotros lo que hemos hecho ha sido una croqueta de buey, simplemente la tenemos que calentar porque la hemos traído ya preparada. Y en este caso es un falso nigiri de buey con carne madurada de 1 año y medio de maduración. Cuando probéis el falso nigiri de buey, veréis que lo ideal es probarla conjunta, ¿vale? De un bocado. Pero coger un trocito previamente antes de la parte de la chuleta madurada, os la lleváis al paladar de arriba y esperáis que las papilas gustativas empiecen a deshacer esa grasita en la boca. Encontraréis matices y registros muy nuevos porque es un sabor que no conocemos, porque no está curado con sal. Lo que conocemos es la cecina y el jamón. La cecina y el jamón lo curamos con sal, como bien sabéis, lo metemos en un secadero, 2 años, 3 años, depende de quién la haga. Esto está curado, simplemente es masajeando las carnes, día sí, día no, controlando pH, temperatura y la única sal que lleva es la que yo le he puesto ahora para aliñarla. Está buena, ¿no? Es curioso, porque es muy curioso porque es un plato de aquellos que cuando la gente lo prueba es como que dicen, wow, ¿qué estoy comiendo, no? No es jamón, no es cecina, me estoy llevando a registros nuevos que no conocemos. Allí, bueno, en Zamora hay gente muy mayor que cuando lo logré, se lo lleva un abuelo que tiene 90 y tantos años. Abuelo, pruébeme esto. Abuelo, salta a verme al abuelo. Abuelo, ¿qué le pasa? Dice, Rafa, esto me recuerda cuando yo era chico. Lo que me daba mi abuelo, que eran trocitos de carne, tasajos, era carne seca. Esos matices los tenía el abuelo, de su abuelo los recordaba.
Son sabores naturales, es carne natural, 100%, a qué sabe la carne en su estado más puro. Cuando tú veas que la carne empieza a sacar pelos, ya lleva un exceso de humedad, ya no es muy bueno, ¿vale? La carne puede salir un poquito blanco, el típico moho, ¿vale? Y entonces eso, pues, realmente cuando maduran en carnicerías grandes, ese moho existe. No tenéis más preguntas, todo el mundo claro. Qué bien, eso quiere decir que lo hemos explicado bien, ¿no? A vosotros, de verdad. Muchas gracias.